Hola, buenas. Continuamos con los videotutoriales de Homebrewers Cloud. Como ya sabéis, vuestra herramienta o gestor de todo lo necesario como cervecero casero, ¿vale? En este caso, nos salimos un poquito de la cerveza, ¿vale? Porque lo que he creado ha sido un pequeño editor, diseñador de recetas de hidromiel. Aprovechando toda la base que ya teníamos de sistemas de elaboración de recetas de cerveza, he creado un pequeño apartado basándose en la hidromiel. ¿Por qué? Simplemente porque hace un año empecé a hacer hidromiel de vez en cuando. No encontré ningún diseñador de recetas de hidromiel por internet. Si encontréis alguno, lo podéis dejar aquí en la caja de comentarios, ¿vale? Y decidí crear el mío propio para poder diseñar mis propias recetas de hidromiel. El funcionamiento es muy parecido al de recetas de cerveza, pero enfocado solo para la hidromiel. Si es verdad que por el momento tenemos algún apartado menos, pero está muy completo, el cual vamos a repasar ahora. Y si veis que necesitáis algún apartado más, hay algo que queréis cambiar, me lo podéis dejar, insisto, en la caja de comentarios, por Discord, en la web, por correo, como queráis, ¿vale? Entonces, para acceder a este apartado de diseñador de hidromiel, lo mismo que con todo el apartado de recetas de cerveza, tendremos que loguearnos, ¿vale? Y una vez logueados, podremos acceder a todos los apartados del cloud que estén abiertos, ¿vale? Recordad que si alguno no podéis entrar, cuando lo deis os lo dirá que está en fase beta o se está terminando de desarrollar, ¿vale? Si lo necesitáis o porque queréis probarlo antes que nadie, me escribís por correo si me quedan plazas en la beta, sin ningún problema. En el apartado de diseñador de hidromiel tenemos 4 apartados diferentes. Diseñador, mis recetas para ver tus propias recetas, editor del agua del diseñador y biblioteca, ¿vale? Biblioteca de recetas de cervezas de hidromiel. Entonces, por partes, entramos en el apartado del diseñador de hidromiel, ¿vale? Que es lógicamente el más importante, que es donde vamos a crear nuestras recetas de hidromiel. Es parecido al de cerveza, pero enfocado a hidromiel, ¿vale? Entonces, hacemos unas cosas un poco diferentes, ¿vale? Por ejemplo, el tema del color actualmente no se calcula, ¿vale? Porque es muy complicado. Yo decirle un tipo de miel, la de miel de acacia, me lo invento, o mil flores, ¿vale? Vamos a utilizar esta siempre que es más común. Y decirle el EBC exacto que tiene, ¿vale? Ya que pues cualquier producto que compráis de diferentes marcas o de vuestra propia miel, pues el color nunca va a ser exacto, ¿vale? No es como el tema de las maltas, que generalmente una carafa, una pilsner, tiene su color específico y si no, pues os lo pone el propio saco paquete de malta que tenéis, ¿vale? Es más fácil de calcular. Como diseñador, muy sencillo. Le ponemos un nombre, hidromiel de pruebas. Entonces, vamos a ir añadiendo los diferentes parámetros para configurar nuestro hidromiel. Este diseñador funciona de forma que tú vas cambiando los parámetros, ¿vale? Entonces vas ampliando y bajando lo que tú necesitas. Por ejemplo, tanto la miel con el volumen, si buscas esta densidad, cuando tú modificas la miel, es decir, 10, te va a bajar el volumen para obtener esta densidad final. Si tú quieres una densidad final de 1020, como ves, te está modificando el volumen, lo mismo que la tolerancia, ¿vale? Vamos a ponerle pues, un 11%, ¿vale? Entonces, un 11% de densidad final de 1020 nos dará, con 10 kilos de miel, podemos hacer unos 30 litros. Queremos ir viendo cuánta miel necesitamos para 20 litros, por ejemplo, para 11, ¿vale? Pues 6,56 kilos de miel. Poco a poco es ir modificando para dar exactamente con lo que tú quieres, ¿vale? Vamos a dejarlo en un ejemplo base, ¿vale? De densidad final 1020, con un alcohol de 11 grados, 20 litros, 6,56 de miel. Apartados que tenemos. Lógicamente, puedes elegir el tipo de miel, sale incluido un montón de mieles, y si no, pues puedes poner una miel genérica y ya está. Vamos a poner 1000 flores. Le podemos decir, por ejemplo, que todo es de 1000 flores, pero si tú haces tu hidromiel con diferentes mieles, pues agregar otra miel. Y desde aquí, pues le decimos otro tipo de miel, por ejemplo, miel de zarzamora. Si le agregamos, como veis, os dice ya, actualmente os lo divide 50% de cada miel, es decir, 3 kilos y 3 kilos, 3,28 y 3,28, o tú puedes modificar que una es el 30% y la otra es el 70%, ¿vale? Como veis, os varían las cantidades, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Siguiente apartado, si tiene adjuntos o no. Simplemente es por si tú le añades algún adjunto, azafrán, canela, chips de madera, lo que tú quieras. Desde aquí los tendrías todos para añadir. Y lo mismo, por ejemplo, para añadir los nutrientes. En este caso, por ejemplo, nutriente de hidromiel de mangrove, decimos por ahora 20 gramos. Ahora os digo por qué por ahora, ¿vale? Le decimos el momento, el hervido, pasteurizado, como queramos. Esta receta la voy a hacer solo de pasteurizado, ¿vale? Y el tiempo, 5 minutos. Y aquí abajo, lo mismo que con la miel, si queremos agregar algún otro tipo de adjunto. Recordaros también, ya que estamos aquí, que todo esto que veis lo estamos haciendo desde el ordenador, pero también está adaptado para que lo hagáis desde el móvil. Lógicamente, es más fácil desde un ordenador, pero desde el móvil es totalmente compatible, ¿vale?
el tipo de levadura, están ordenados para que por arriba os aparezcan primero las de hidromiel, después vino y después todas las de cerveza. Tenemos una amplia base de datos de levaduras de cerveza. Te estoy hablando de casi 300 a la hora de hacer este vídeo, ¿vale? No obstante, si os faltan levaduras, ¿vale? Porque como os he dicho, yo estoy empezando con el tema de la hidromiel, no conozco todas las levaduras y añadiduras que he ido encontrando y las que he probado yo, ¿vale? Vamos a elegir esta última, ¿vale? Que es con la que yo hice la última cerveza. Y como veis, os sirve también para fijaros, os dice la atenuación de esa levadura, ¿vale? Ese dato ya os lo da. Y el alcohol máximo para que veáis que es compatible con vuestra tolerancia de la levadura, ¿vale? Y debajo, tiempos y método de elaboración. Pues en este caso, tienes o pasteurizado o hervido, ¿vale? Hay gente que hierve y gente que solo pasteuriza el hidromiel, ¿vale? Pues le ponemos pasteurizado, pues tiempo, casi pues 20 minutos, 80 grados, ¿vale? Como vosotros queráis, ¿vale? En fermentación lo mismo, podemos ir añadiendo por los pasos de la fermentación. Por ejemplo, 30 días a 18 grados. No obstante, aquí como veis, todos los pasos que queréis ir añadiendo, ¿vale? Para marcar si esta receta es privada o no, es decir, es solo vuestra. Si no lo marcáis, pues es pública y aparecerá pues en el futuro en la biblioteca de recetas de cerveza para que la gente las pueda ver, las pueda cotillear, las pueda replicar, ¿vale? Y limpiar para borrar todos los datos y volver a empezar, ¿vale? O guardar para guardarlo. Una vez, como veis, hemos hecho el cálculo inicial de todo y desde aquí abajo os da un resumen completo, ¿vale? Es decir, toda la miel que necesitas, volumen de litros, con el agua necesaria, 16,06 litros de agua más la miel, te va a dar esos litros del lote, ¿vale? Y te dice también cuánta levadura necesitas para este lote, nutrientes de la levadura, entonces vamos a aprovechar a subirlos, ¿vale? Decimos 23, y consejos de adiciones de los nutrientes, que tenéis por aquí, pues una pequeña mini guía, ¿vale? De cómo añadirlos y pasos concretos de la elaboración de hidromiel. Y por último, si queréis vosotros añadir vuestras notas generales de, pues en vez de 33 días, solamente 34 a 19 y lo bajé después a 10 días a 17, me lo invento. Notas de la receta. Como veis, creo que es bastante sencillito, pero te da todos los datos que tú necesitas. Con esto hecho ya, hidromiel de pruebas, directamente guardar. Ya tendríamos nuestra receta guardada de una hidromiel. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a ir a mis recetas primero. En mis recetas te aparecen dos recetas, ¿vale? Una que hice yo, ¿vale? Es decir, aún está por ahí fermentando. Y esta que hemos hecho de pruebas, ¿vale? Desde este menú podremos volver a entrar para editar si tenemos que cambiar algún parámetro, copiarla si queremos usarla como base para hacerla de nuevo, ver la receta, que desde ver nos va a dar todos los datos de nuestra receta, ¿vale? La podemos aquí también volver a copiar, sacar en PDF, que lo veremos ahora, o compartir, ¿vale? Por WhatsApp, Twitter, Facebook, o copiar el enlace para enviarlo por un correo o las aplicaciones de terceros que tú quieras, ¿vale? Y también, desde luego, para eliminar la propia receta, ¿vale? Aparte de esto, ¿vale? Igual que hacemos con la edición del agua de nuestra cerveza, tenemos un apartado para editar el agua de nuestra hidromiel, el cual, a partir del agua y nuestra agua de partida, nos va a decir, por diferentes perfiles de agua de hidromiel, las sales que necesitamos para acercarnos a lo que queremos a través de diferentes perfiles. Pues en este caso, como hemos dicho, pues yo parto siempre desde agua de osmosis. Bueno, esta receta, como veis, sí que ya tiene las sales incluidas, con que vamos a la que estábamos de ejemplo. Entramos, como veis, nos dice el agua que necesitamos. Le podemos decir si partes del destilada. Las mieles que tenemos, perfil inicial, en mi caso osmosis, y perfil deseado, pues en este caso pues busco aromático, seco, como quieras. Y a partir de aquí, con nuestro agua, podemos ir diciéndole las sales que añadimos, igual que hacemos con la cerveza, para conseguir pues el perfil que nosotros queremos. ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí. Si usamos ácido láctico, ¿vale? Para bajar el pH, en este caso, láctico, cítrico o fosfórico, ¿vale? 2, 3. ¿Vale? Con 10 bajamos ya al pH que estimamos. Esto es una referencia, pero insisto, la que vosotros utilicéis que sea la adecuada para vosotros. Teníamos el apartado también de autocompletar, ¿vale? Que lo que hace es autocompletarte las sales que necesitas para el perfil deseado. Esto está en fase de pruebas, veréis que a veces le dais y acierta y otras no tanto y tenéis que ajustarlo un poquito, ¿vale? Es ir probándolo porque digamos que esto del autocompletar es un poco más complejo, digamos, que de poder calcular, ¿vale? Como os he dicho, aunque tenéis los perfiles iniciales de diferentes aguas del supermercado, si veis que no está el agua, me lo decís para incluirla, tanto perfil inicial como el deseado. Si veis que queréis algún otro,
o si queréis en personalizar, os podéis añadir vuestras aguas personalizadas, es decir, aguas de perfil inicial que no estén en la base de datos, os la podéis crear también vosotros desde aquí, ¿vale? Vuestras propias aguas, como veis yo tengo mi osmosis personal, y perfiles de agua, para crearte tus perfiles de agua deseados. En este caso yo tengo uno de un Imperial Stout, ¿vale? Porque al fin y al cabo todo lo que son perfiles de agua se comparte tanto con el editor de recetas de cerveza. Con todo editado, un perfil con el que deseamos, en este caso pues saco espumoso, da igual, ¿vale? Simplemente un ejemplo. Le daremos a guardar. Y en mis recetas de hidromiel, como veis, ya nos ha aparecido el icono de que también está editado el agua, ¿vale? Esto, digamos, es un resumen de tus recetas de hidromiel con el nombre de densidad adicional, volumen, miel utilizada y el método, ¿vale? De pasteurizado o hervido. Por último, desde el apartado de vuestras recetas, actualmente tenemos pues para buscar desde fecha cuando tengáis muchas, ¿vale? O podéis exportar en PDF vuestra propia receta, por si la queréis imprimir para el día de elaboración, por ejemplo, ¿vale? Y tendríamos, por último, por el momento, un apartado de biblioteca de hidromiel, que como veis, hay muy poquitas ahora. Lo estamos sabiendo recientemente ahora y simplemente se han hecho pruebas, he eliminado recetas y lo he dejado todo completamente limpio, ¿vale? Desde aquí podrás buscar por nombre o por tipo de elaboración. En este caso solo me deja elegir pasteurizado. ¿Por qué? Porque actualmente todas son pasteurizadas, ¿vale? Pues por nombre, por tipo o por fecha. Y desde aquí puedes entrar para ver la receta o puedes copiarla, que lo que hace es copiarla a tu menú de mis recetas para que te la puedas editar tú desde cero para crear una nueva receta. Cuadrado en naranja significa que esa receta es tuya, todas las que hay en azul significa que son recetas que no son tuyas, ¿vale? Para que tengas un vistazo rápido, ¿vale? Y no vayas justo a darle a copiar, pues a una que lógicamente es tuya, aunque como ves te puedes ver el nombre también. Poco a poco, esto al fin y al cabo es ir utilizándolo entre todos para que tengamos una biblioteca mucho más grande, ¿vale? Como por ejemplo tenemos en el apartado de cerveza, donde ya tenemos infinidad de recetas, ¿vale? Por puntuación, muchísimo más completo, ¿vale? Pero al fin y al cabo, insisto, esto es entre todos utilizarlo para que tengamos una buena base de recetas de cerveza de hidromiel. Bueno, pues sin nada más, esto es cómo funciona el apartado de creación de recetas de hidromiel. Espero que os sea útil, que lo utilicéis. Insisto, yo no he encontrado ningún diseñador por la web, aunque seguro que los hay. Si los encontráis, lo dicho, os podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios, no hay ningún problema, para que los vea yo o cualquier usuario, ¿vale? Que los pueda encontrar. Al fin y al cabo, esto es un programa gratuito, es para utilizarlo entre todos y que nos podamos ayudar. Si encontráis cosas que hacen falta que podamos añadir, sin ningún problema. Espero que os sea útil y si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.